Este short afirma que la Biblia contiene pruebas irrefutables. Vamos a poner esas afirmaciones a prueba. Vamos a analizar las 64,000 concordancias en la Biblia. Sino que tiene más de 64,000 concordancias internas. Las 300 profecías que cumplió Jesús. Jesucristo cumplió 300 profecías. Y el caso específico del Salmo 22. Cuando Él dice en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es como empieza el Salmo 22. ¿Por qué el Dios cristiano? Porque claro, hay muchas religiones, ¿no? Hay muchos argumentos. La Biblia es un libro que tiene 60 y tantos, 70 libros, escritos a lo largo de 1500 años por 40 personas en 4 continentes diferentes, que no tenían WhatsApp para mandarse versiones y que muchos se recopilaron después, que no solo no se contradice, sino que tiene más de 64,000 concordancias internas. Eso es brutal. Sobre la coherencia en la Biblia y las 64,000 concordancias. Perspectiva académica. La visión de la Biblia como un documento perfectamente coherente y sin contradicciones no es una conclusión de la crítica bíblica académica. Los académicos bíblicos, utilizando métodos histórico-críticos, señalan numerosas tensiones, discrepancias y contradicciones. Por ejemplo, los 2 relatos del Génesis 1 y el Génesis 2, las diferentes genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, las narrativas de la resurrección de Cristo que difieren entre detalles específicos significativos entre los 4 evangelios. Vamos con las 64,000 concordancias internas. Este argumento comienza con un número impresionante, 64,000 concordancias internas. Empecemos por qué es una concordancia. Técnicamente es solo un índice de palabras, algo como una guía telefónica. Un índice no prueba coherencia interna. Así que me imagino que en realidad se refiere a referencias cruzadas o a conexiones entre diferentes partes del texto. Y es esa idea de conexiones milagrosas la que vamos a analizar. La idea es que más o menos 40 autores a lo largo de 1500 años en 4 diferentes continentes escribieron una obra que se entrelaza a la perfección en 64,000 puntos. Un hecho que sería estadísticamente imposible sin la guía de una mente divina. Esto suena poderoso, increíble, asombroso, pero se derrumba al analizar las palabras. ¿Qué es una concordancia o referencia cruzada? El truco de Wikipedia. Lo primero es entender que este término no explica ningún tipo de armonía milagrosa. Pensemos en Wikipedia. Cuando lees algún artículo sobre Einstein, verás palabras en azul como teoría de la relatividad, efecto fotoeléctrico, proyecto Manhattan. Esos son enlaces, referencias cruzadas. Wikipedia tiene millones de estas referencias cruzadas o concordancias. Significa eso que los miles de voluntarios de Wikipedia, que no se conocen, en distintos continentes y a lo largo de las décadas, fueron guiados por una mente divina para crear una obra perfectamente coherente y sin errores. Por supuesto que no. Solo significa que los autores o editores han creado enlaces entre temas relacionados. Una referencia cruzada no es ningún milagro. Autores aislados o una misma tradición. El truco de Star Wars. El argumento nos pide como imaginarnos a 40 extraños escribiendo desde el vacío. Pero eso es falso. Los autores bíblicos eran parte de una única y misma tradición cultural y religiosa. Pensemos en el universo de Star Wars. George Lucas escribió las primeras historias. Luego, durante décadas, decenas de autores han creado diferentes cómics, series y novelas. Todas estas llenas de referencias cruzadas a los Jedi, el Sith y la Fuerza. ¿Es un milagro estadístico? No. Es el resultado esperado cuando diferentes autores están obsesionados con el mismo tema, lo han leído y lo comparten. Los autores del Nuevo Testamento no eran ajenos al Antiguo Testamento. Estaban inmersos en él. Lo citaban, lo reinterpretaban y generaban argumentos alrededor de él. Que sus escritos se refieran a los de sus predecesores no es ningún milagro. Es la prueba de compartir una misma tradición. 4 continentes o un mismo rincón en el mundo. Finalmente, la idea de los 4 continentes parece una forma de hacer la historia bastante más impresionante. La mayoría de la Biblia se escribió en un solo continente. Algunas partes del Nuevo Testamento en Europa y la conexión con África, por ejemplo, de Israel en Egipto, es puramente narrativa. No es que hubiera un grupo de autores escribiendo desde ahí. No es una operación global milagrosa. Es la literatura de un pueblo específico en una región específica del mundo. Conclusión.
Un número impresionante pues no significa nada. El argumento de las 64.000 concordancias es una ilusión. Es un número grande para impresionar, un término técnico como concordancia para confundir y una historia exagerada como de autores aislados en 4 continentes diferentes para crear un falso milagro. La realidad es mucho más simple y humana. Es la literatura de una tradición donde los autores se leen y se citan entre sí. No son 40 autores escribiendo en 4 continentes diferentes al mismo tiempo, completamente aislados, que generaron exactamente el mismo texto. Es un texto que fue surgiendo en el tiempo a través de la tradición. Sobre la evidencia histórica de Jesús versus otros personajes. Y luego una cosa muy interesante que pasa con la figura de Jesucristo, que hay gente que dice, no, pero Jesucristo existe. O sea, hay más evidencia histórica de la existencia de Jesucristo que de la existencia de Platón, Aristóteles o Napoleón. O sea, Jesucristo existió. Perspectiva académica. Esta afirmación es engañosa y en el caso de Napoleón es absolutamente falsa. Jesús versus Napoleón. Es una comparación insostenible. De Napoleón existe una abrumadora cantidad de evidencia contemporánea. Miles de cartas escritas por él mismo, registros gubernamentales, crónicas de guerra, periódicos de la época, testimonios de amigos y enemigos, retratos, su tumba, etc. La evidencia es masiva y de una naturaleza completamente diferente. Jesús versus Platón. Aquí la comparación es más matizada y el consenso académico es abrumador. Un hombre llamado Jesús de Nazaret existió históricamente. Proximidad de las fuentes. Las fuentes más tempranas de Jesús, las cartas de Pablo, fueron escritos unos 20-30 años después de su muerte. Los evangelios entre 40 y 60 años después. Para muchos personajes de la antigüedad, el lapso entre su vida y las mejores fuentes pues es mucho mayor. Por ejemplo, sobre Alejandro Magno son de siglos después. En ese sentido, la evidencia de Jesús es cronológicamente muy buena. Naturaleza de las fuentes. Sin embargo, la naturaleza de las fuentes sobre Jesús es casi exclusivamente, pero no únicamente, teológica. Los evangelios no son biografías modernas, son evangelios. Un género literario cuyo fin es proclamar fe. Por el contrario, de figuras como Julio César tenemos sus propios escritos, cartas de contemporáneos, etc. Conclusión académica. Hay evidencia sólida histórica de la existencia de Jesús, pero afirmar que es más grande que los otros personajes de la historia es una simplificación retórica. La cantidad y sobre todo la calidad tiende a variar mucho. Sobre el cumplimiento de 300 profecías. Y las cosas documentadas históricamente que ocurrieron en su vida por testigos oculares, que es la única manera que tenemos de documentar la historia, eso y la evidencia arqueológica, que toda es sólida, demuestran que en vida Jesucristo cumplió 300 profecías. Que de nuevo el cálculo matemático de la probabilidad de que alguien cumpla 300 cosas random que se han escrito en libros hace 1500 años es de 0,0 no sé qué. Una de ellas, que para mí es la más curiosa, hay gente que dice que para intentar demostrar que Jesús no fue Dios, cuando él dice en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es como empieza el Salmo 22. El truco de la probabilidad. Un evento cuya probabilidad matemática es casi imposible sin intervención divina. Este argumento pretende utilizar matemáticas para validar la fe. Pero esta matemática en realidad es un truco por estas 3 razones. 1. Los números son inventados. Por ejemplo, no hay una base sólida para determinar que nacer en Belén tiene una probabilidad de 1 en 280,000. Son cifras que suenan científicas, pero son completamente sacadas de la manga con el fin de impresionar. 2. Las profecías no son eventos separados como números de lotería. Este es el error estadístico más grave y se puede probar de la siguiente forma. Tenemos estos 3 milagros. A. El Mesías sería traicionado por un amigo. B. El precio de la traición serían 30 piezas de plata. C. Que ese dinero sería arrojado para comprar el campo de un alfarero. Se asigna una probabilidad independiente para cada uno y se multiplica. Pero esto es absurdo. Cada uno no es un evento separado. Son diferentes detalles de un mismo evento. Es como preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva? ¿Cuál es la probabilidad de que las calles estén mojadas? ¿Y cuál es la probabilidad de que la gente lleve paraguas? Una cosa lleva a la otra. Calcularlo de esta forma lo hace un cálculo viciado de raíz. Disparan la flecha y luego pintan la diana a su alrededor. Este es el método más potente, cuando los autores utilizan un simbolismo intencionado para dar la ilusión de cumplimiento. El caso más famoso es, por ejemplo, el de las 30 piezas de plata. Aquí los consensos académicos son la clave.
Los académicos bíblicos confirman que las 30 piezas de plata no son una cantidad profética aleatoria. Es un código cultural deliberado. Y el consenso es que el profeta Zacarías, al mencionarlo, estaba eludiendo a la ley judía, donde 30 piezas de plata era la compensación de un esclavo sin vida. Zacarías utilizó este número simbólicamente para denunciar el pago que recibía como pastor de Israel. Así, cuando el autor del Evangelio de Mateo toma este número nuevamente, no está registrando un número milagroso de probabilidad. Está activando, con base a un simbolismo ya establecido, una acusación teológica devastadora. Los líderes de Israel valoraron a su Mesías con el mismo precio de un esclavo sin vida. Es una brillante construcción literaria, no una predicción cumplida. En resumen, el argumento de probabilidad es un intento de utilizar el lenguaje científico-matemático para validar un acto de fe y de interpretación creativa. Calidad sobre cantidad. La profecía clave se derrumba. Pero el verdadero problema es aún más profundo. Supongamos que ignoramos las matemáticas defectuosas. En las profecías no se trata de cantidad, sino de coherencia y totalidad. Por ejemplo, si un candidato presidencial cumple 300 requisitos pero falla en uno que es muy importante, ser ciudadano de nacimiento, pues queda completamente descalificado. Y aquí, pues el caso de Jesús es donde se desploma en una de sus profecías más importantes. El primer problema que encontramos es la credibilidad. Imagina que interrogas a dos personas sobre cómo se conocieron porque sientes que están mintiendo. Uno responde, nos conocimos en una fiesta. Al mismo tiempo el otro dice, en su trabajo. Al ver tu cara tratan de corregir y ahora sus historias terminan siendo invertidas. En este punto la historia de cómo se conocieron perdió toda credibilidad. Esto es lo que pasa con las genealogías de Jesús en la Biblia. Mateo presenta una lista de nombres y Lucas presenta otra completamente diferentes. Son dos historias contradictorias para probar un mismo hecho. Y aquí el golpe de gracia. Ambas genealogías trazan el linaje de Jesús a través de José. Y uno de los pilares del cristianismo es que José no era el padre biológico de Jesús. No se puede heredar un linaje de sangre de un padre con el cual no comparte sangre. En definitiva, una de las profecías más importantes sobre el Mesías es históricamente inverificable, bíblicamente contradictoria y teológicamente imposible. 3. El método flexible. ¿Cómo cualquiera puede cumplir profecías? Así que el pilar central ya se está derrumbando, pero no termina ahí. Dejando a un lado la candidatura fallida de Jesús, analicemos el método mismo para determinar el cumplimiento de profecías. ¿Qué tan fiable es el método de encontrar profecías cumplidas? Como vamos a ver, es tan flexible que podemos crear un caso para cualquier persona. Veamos un ejemplo de una figura que le vamos a llamar el líder. Y veamos cómo sus seguidores podrían utilizar la Biblia para demostrar que él es el elegido. 1, La profecía reinterpretada. Isaías 7:14. La profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El método. Los evangelistas tomaron un texto sobre una mujer joven y lo reinterpretaron. El cumplimiento de el líder. El biógrafo del líder testifica que la madre del líder es una mujer pura de corazón, virgen en espíritu. ¿Cuál es la prueba? Es su palabra. Exactamente el mismo nivel de evidencia que para María. El cumplimiento es idéntico. 2, La profecía actuada. Zacarías 9:9. Tu rey vendrá a ti, humilde, cabalgando en un asno. El método. Realizar una acción deliberada que coincida con un texto específico. El cumplimiento en el líder. El líder, conociendo el texto, organiza una marcha por la paz entrando a la capital sobre un asno. Un acto de simbolismo consciente que es filmado y transmitido. No es un milagro, es una actuación. 3, La profecía descontextualizada. Oseas 11:1. La profecía. De Egipto llamé a mi hijo. El método. Arrancar una frase de su contexto histórico y pegarlo en la biografía de el líder. El cumplimiento en el líder. El biógrafo de el líder narra que la epifanía que cambió su vida proviene de haber visto un documental sobre Egipto. Su espíritu fue llamado desde Egipto. Un cumplimiento mucho más profundo que unas vacaciones. conclusión. Un argumento roto por todas partes. El argumento de las 300 profecías falla en todos los frentes. Su base matemática es un truco.
su profecía más importante sobre el linaje es contradictoria y su método de cumplimiento es tan flexible que cualquier persona podría cumplirlo. Con este marco en mente nos podemos mover a analizar el Salmo 22. Cuando él dice en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es como empieza el Salmo 22. Cuando sigues leyendo en el Salmo 22, en el 18, lees que se repartieron entre mí sus vestiduras y las echaron a suertes. Que es lo que ocurre en Juan justo después de que Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba arrepintiéndose, no estaba arrepintiéndose de lo que estaba pasando, pidiendo ayuda a su Padre porque él no era Dios. Él estaba apuntando a que la última profecía estaba a punto de cumplirse porque ese salmo, que es el Salmo 22, estaban a punto los soldados romanos de rasgar su ropa y echarse las suertes. Es hasta ese nivel. O sea, es una cosa extraordinaria. Se nos dice que la conexión entre Jesús y el Salmo 22 es prueba de su divinidad porque es de una especificidad increíble. El argumento es que al citar el Salmo en la cruz, Jesús no estaba expresando abandono real, lo que contradeciría su naturaleza divina, sino que estaba señalando de manera deliberada el cumplimiento de una profecía. Analicemos esta conexión. Primero, ¿qué es el Salmo 22? Es un poema del Antiguo Testamento escrito unos 1000 años antes de Jesús. No es una profecía. Es el lamento de un hombre que se siente abandonado por Dios y describe su sufrimiento con imágenes muy fuertes. Pero la parte importante es que aunque el poema comienza con desesperación, termina en victoria. Reacción humana versus milagro. Ahora la pregunta es, si Jesús cita este poema mientras sufre, ¿es un milagro? ¿Es una profecía cumplida? Imagina esto, si un amigo tuyo está en el hospital, completamente desahuciado, muy grave, y es el día de su cumpleaños y se pone a cantar cumpleaños feliz, ¿acaba de cumplir una profecía establecida en la canción Cumpleaños Feliz? No, está cantando la canción que siente que encaja con ese momento. Lo de Jesús, pues, parece lo mismo. Está sufriendo y cita un poema de su cultura que encaja con su sufrimiento. Esto es una reacción humana, no un milagro. Bajo estas circunstancias no parece tan milagroso que case tan bien. El Salmo como un molde narrativo. Para analizar cómo funcionaría esto, pensemos en una película como Bohemian Rhapsody. El hecho real es que Freddie Mercury cantó en Live Aid. Pero en la película, justo antes de subirse al escenario, les dice a los de la banda que está enfermo. Históricamente esto es falso, se los dijo muchísimos años después. Ahora, ¿el director mintió? No necesariamente, su objetivo no era engañar. Lo que quería él era transmitir una idea más profunda de lo que estaba sucediendo. El director sacrificó un hecho real para que todos entendieran el significado emocional del momento. Los evangelistas hicieron algo muy parecido. No buscaban ser periodistas de redactar exactamente lo que estaba sucediendo, sino algo como un pintor de retratos. No les interesaba la fotografía forense de los hechos. Les interesaba pintar el significado profundo del acto. Querían asegurarse de que la audiencia entendiera que la crucifixión no era un fracaso, sino una victoria. Algo que ya estaba retratado en el Salmo 22. Por eso la conexión parece tan perfecta. La historia fue contada para que encajara. Además, este salmo encaja casi que con cualquier tipo de sufrimiento, tortura y humillación pública. Aun si analizáramos la parte de perforaron mis manos y pies, esto es solo una forma de describir a una persona que ha sido inmovilizada, que era lo más común en situaciones de tortura. La postura mayoritaria es que la palabra original se perdió por un mal copiado, porque si se toma del hebreo original, la frase no tiene ningún sentido gramatical. La contradicción fatal, el doble estándar. Ahora bien, aquí es donde el argumento del video se vuelve realmente problemático para quienes lo defienden de esta forma. Se nos dice que el grito de Jesús en la cruz no es de desesperación, sino de dirección. Que con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está citando el Salmo 22. Y que ocurre con un detalle asombroso, el reparto de las ropas. Pero aquí no solo el argumento se derrumba, sino se come a sí mismo. Porque tenemos que aceptar un pacto imposible. Nos pide que tomemos el reparto de las ropas como el cumplimiento de una profecía fáctica y real. Y luego nos pide que ignoremos cómo es que inicia la profecía. El detalle de la ropa es un hecho fáctico, pero Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no importa. Es solo una cita. Eso no se toma de forma literal. Esto es un doble estándar. Y esto creo que no se puede detener. O el salmo es un hecho fáctico cada parte de él, o es un poema citado. Si fuera una profecía literal,
Entonces Jesús estaría negando su propia divinidad al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O estaría contradiciéndose porque estaría diciendo que él mismo se abandona a él mismo. Así que la única forma de ser consistente al leerlo es como siempre fue, como un poema. Y así la conexión con Jesús no es una profecía literal cumplida, es una explicación encontrada después de los hechos. Pensemos en el problema que enfrentaban sus seguidores. El Mesías que esperaban en ese momento era un rey victorioso que iba a liberar a Israel. En cambio, su líder murió de la forma más humillante posible. Para el mundo de ese tiempo, la crucifixión no significaba un misterio, era una sentencia, era una derrota. Significaba vergüenza, significaba el final. Era la prueba irrefutable de que no era el Mesías. Para que el movimiento no muriera con él, sus seguidores necesitaban cambiar esa derrota en una victoria. ¿Y cómo transmitir este mensaje? En su libro de Salmos, el Salmo 22 es la clave perfecta. Es el arquetipo del sufrimiento que conduce a la vindicación en sus escrituras. Al contar la crucifixión con este salmo, no solo le dan un significado a la muerte de Jesús, redefinen lo que significaba ser el Mesías. Estaban diciendo que su aparente derrota no era un error, que era un plan desde el principio. Al usar un poema de sufrimiento de su cultura, estaban transformando la cruz, una fuente de humillación y fracaso, en triunfo. La historia no encajó con el salmo por milagro, fue contada para que encajara. El argumento de las miles de copias. La palabra de Dios, la Biblia, es el documento antiguo con más copias idénticas contemporáneas de la época. De los libros de Platón hay 5 copias. De la Biblia hay decenas de miles idénticas escritas en esa época. Este argumento suena muy académico y convincente. Se nos dice que la Biblia es muy fiable porque tenemos miles de copias de manuscritos, mucho más que las 5 o 10 copias de Platón. Y es cierto, tenemos muchísimas más copias, pero ¿qué es lo que prueba esto? Pensémoslo así. Imagina que 20.000 años en el futuro, una nueva civilización excava las ruinas de la nuestra. Encuentran 50.000 copias de los libros de Harry Potter en todos los diferentes idiomas, pero solo un puñado de copias de los libros de historia. ¿Significaría eso que Hogwarts es más real que Londres? ¿O que los hechizos mágicos ocurrieron de verdad? Por supuesto que no. Solo significaría que Harry Potter fue muy popular y que sus seguidores se encargaron de repartirlo por todo el mundo. Este argumento comete el mismo error, confunde popularidad con la veracidad del contenido. Tener miles de copias de un texto nos puede dar confianza de que el que tenemos hoy es bastante parecido al original, pero no nos dice nada si los milagros o lo que está escrito ahí ocurrió en realidad. De hecho, tantas copias hechas a mano generaron errores. Muchos triviales como ortografía, pero algunos son enormes. Por ejemplo, el final del Evangelio de Marcos con Jesús resucitado no está en los manuscritos más antiguos. Tampoco el famoso ejemplo de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. Son historias que se agregaron siglos después. La prueba final, los cientos de testigos. Aparte que también hay historiadores de la época que cuentan que cientos de personas vieron a Cristo resucitado. Y esto nos lleva al argumento final. La afirmación que historiadores de la época cuentan que cientos de personas vieron a Jesús resucitado. El problema es que históricamente es falsa. No existe ni un solo historiador no cristiano que haya reportado este fenómeno. La única fuente que tenemos de los cientos de testigos es el Nuevo Testamento. Presentar el testimonio de creyentes como evidencia externa es como que el director de marketing de Coca-Cola testificara que cientos de expertos, sus mismos empleados, confirman que es la mejor bebida del mundo. Incluso si un investigador romano hubiera entrevistado a 500 testigos, su reporte solo podría registrar la sinceridad de la creencia de esos testigos, no la realidad del evento. Sería como un periodista moderno entrevistando a los seguidores del culto de Heaven's Gate en 1997. Todos los seguidores tenían una convicción tan fuerte de que una nave espacial los iba a ir a buscar que terminaron quitándose la vida con tal de subirse a esa nave espacial. Su sinceridad era innegable, pero no era prueba de que la nave espacial existiera. Los testimonios de los primeros cristianos pueden ser prueba poderosa de la fuerza de su fe, pero no es ni puede ser presentado como un reporte de historiadores neutrales. Es una tergiversación de lo que la historia realmente nos dice. Conclusión. Hemos visto cómo números impresionantes pueden ocultar métodos defectuosos, cómo la evidencia histórica puede ser tergiversada
y cómo historias poderosas pueden ser construidas con un propósito teológico. La pregunta no es si las historias son inspiradoras, sino si son prueba de lo que pretenden ser. En fin, esto fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima.